Muy buenas noches, bienvenido a este live de nuestra casa Manantial de Vida. Unos días sin live, estábamos teniendo unos ajustes técnicos, pero ya gracias al Señor, a partir de esta semana, confiando en nuestro Señor, tenemos nuestro estudio habitual los miércoles y nuestros servicios el día domingo. Día de bendición, y hoy tenemos un tiempo de bendición, de palabra, de oración, para poder nosotros introducirnos un poco en la palabra de Dios, aprender de ella y dejar que Dios hable en nuestros corazones conforme el Espíritu indica a cada uno de nosotros. Usted que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, bienvenido a este tiempo de estudio, a todos nuestros grupos que toman estos apartes para hacer una introducción, una preparación para el mensaje de nuestros grupos pequeños. Bendiciones, qué rico poder acompañarles y estar con ustedes en este día. Vamos a hablar de un tema muy especial que encontramos en la palabra del Señor, pero que también tiene que ver con nuestra cotidianidad y más que todo con nuestro diario vivir según nuestra personalidad o proyecciones, y tiene que ver con pasar de las buenas intenciones como volverlas acciones. Pasar de la muy buena intención a la acción, porque muchos de nosotros tal vez a veces nos quedamos muchas oportunidades en las buenas intenciones. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 1. El libro de Nehemías capítulo 1, verso 11 dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias te quiero dar por cada persona que llega a este mensaje, Dios. Los que toman un espacio, un tiempo, Dios, de su diario vivir o de esta noche para compartir y aprender de tu palabra. Los bendecimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde están, con tu presencia, con tu paz, con tu gracia, con tu favor, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida donde ellos estén, nuestras vidas desde acá, y que podamos entender lo que tú quieres en nosotros. Trae paz, alivio a nuestro corazón y ayúdanos a avanzar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos, ¿cómo pasar de las buenas intenciones a las acciones? Suele pasar desde lo personal, y sé que muchos se identifican con que tenemos muy buenas ideas y a veces queremos hacer muchas cosas, pero como que eso queda en el querer. Pensamos, analizamos, tal vez algunos soñamos, pero dejamos eso en el querer, pero falta algo de hacer. Pero otro momento especial es cuando vemos algo que hay que hacer, vemos algo que de pronto está necesitando de que alguien haga algo, un protagonista o algo, pero lo dejamos ahí como que esperamos que otros accionen y otros hagan lo que nosotros estamos viendo que de pronto se puede hacer. Y es un puente que muchas veces nos cuesta encontrar para transitar. ¿Cómo convertirme en alguien de acción? Alguien que actúe frente a realidades que vemos y alguien que actúe frente a las buenas intenciones que tenemos en el corazón. Y es donde encontramos el libro de Nehemías. Muy interesante el libro de Nehemías. Y al hacer el estudio de Nehemías en el capítulo 1, encontramos la historia de este hombre que tiene una vida
bien en su profesión, bien en lo que hace, lejos de casa, lejos de su patria, pero está muy bien ubicado, está rodeado de la monarquía, está muy bien ubicado o postulado prácticamente trabajando al lado del rey. Era un copero del rey, alguien de confianza, y aunque guardaba la misma vida del rey, para algunos que quieran indagar un poco sobre este estudio. Y encontramos a Nehemías recibiendo una noticia poco alentadora acerca de su nación, acerca de su pueblo, de sus raíces, donde se da cuenta por la noticia que ellos están pasando gran afrenta, que hay gran necesidad. Está destruida la ciudad, los muros han sido derribados, la ciudad ha sido incendiada y la gente está pasando mucha necesidad porque quedaron expuestos a otras ciudades, a otras fuerzas que los sometían, que robaban, que les quitaban sus bienes y estaban prácticamente sufriendo una gran aflicción. Nehemías, al enterarse de esta noticia, comienza una historia interesante porque él se convierte en un protagonista para bien de algo que estaba sucediendo mal. Y eso es muy lindo. ¿Cómo podemos protagonizar algo para bien en algo que es una afrenta o un dolor para otros o alguien que nosotros amamos? Y Nehemías es un libro que parte a enseñarnos de las buenas intenciones convertidas en acciones o aquello que creemos que se debe hacer verdaderamente nos da la fuerza para realizarlo con la ayuda de Dios, obviamente, y es donde encontramos el libro de Nehemías enseñándonos unos aspectos importantes. Como siempre decimos, no profundizaremos muy al fondo en todo porque es muy rico el texto como para reducirlo en estas 3 cortas palabras que vamos a decirlo ahí, pero sí son muy interesantes para poder aprender en la vida, para poder pasar a ser gente de acción, no en medio de nuestras buenas intenciones. Y es que Nehemías se entera de esto, pero aparece una acción interesante en la vida de Nehemías que lo lleva a ser un protagonista en la reconstrucción de los muros, de los muros que estaban derrumbados. Es quien Dios usa para que estos muros sean levantados. Es un protagonista en medio de una crisis o una persona de ayuda en medio de un dolor. Y en medio de las cosas como nosotros la vemos, en medio de las realidades que nosotros estamos viendo, en medio de los entornos que nosotros vemos, a veces decimos, Dios, hay que hacer algo. ¿Quién va a hacer algo? Pero ¿cómo alguien va a permitir que esto suceda? Tenemos que hacer algo, pero nos quedamos solo con la crítica y la buena intención, pero nos falta la acción. Nehemías nos enseña a ir a la acción. Y lo primero que encontramos en Nehemías parte del versículo que nosotros leímos, porque es una oración de Nehemías clamando a Dios. Nehemías, en primer lugar, es alguien que se postula para hacer algo y no quedarse en solo saber que hay que hacer algo. Nehemías se postula para hacer algo. Y lo primero que nosotros debemos entender de Nehemías es Nehemías alguien que se postula para hacer algo. Muchos hemos visto a gente que Dios llama, envía a un profeta para ungir y los profetas iban, ungían y salían los reyes, o alguien recibió una visión y iban y hacían lo que Dios les decía. Tenían una convicción clara de un llamado de Dios para hacer algo. Tenían la unción, tenían el respaldo, tenían una palabra profética, tenían cosas interesantes para poder realizar una tarea. El libro de Nehemías no parte con un llamado específico a Nehemías, no parte con un profeta hablándole a Nehemías, ni siquiera parte con una visión de Dios dada a Nehemías. No, parte de una intención de Nehemías hacia Dios de quererse hacer algo en medio de lo que está viendo. Y lo primero que aprendemos es el tema de postularnos. Yo entiendo la soberanía de Dios y puedo comprender que el que hace todo en nuestra vida es Dios. Pero si hay algo interesante en nosotros como seres humanos, es pedirle a Dios que nos use
para hacer algo. Y eso es lo que hace Nehemías. Nehemías se postula. Me siento tan identificado con Nehemías porque hay cosas del llamado que a mí me llaman la atención. Hay cosas en la obra que me llaman la atención. Hay cosas en mi entorno que me llaman la atención. Que de pronto nunca se ha recibido una palabra profética. O de pronto nadie ha dicho, oh, tú tienes eso para algo, un don especial para hacer. No, solo nace del corazón el querer hacer algo. Y Nehemías clama a Dios y se postula delante de Dios diciendo, Señor, reconocemos el pecado, reconocemos la maldad, reconocemos que estamos viviendo así a causa de nuestro pecado, pero acudimos a tu misericordia, acudimos a tu favor, acudimos a lo bueno que eres, acudimos a lo misericordioso y benevolente que tú eres, para que des una oportunidad a nuestra nación y que me permitas, y ahí él se postula, me permitas, Señor, reconstruir el muro. Yo quiero ser un protagonista. Yo quiero, no ligado al orgullo, sino ligado al querer hacer. De Señor, yo permíteme hacer algo por mi pueblo que está destruido. Y es donde aparece la postulación. Si yo quiero pasar de las famosas buenas intenciones a las acciones, de haber un corazón que se postule delante de Dios, un corazón que le diga, Señor, quiero verdaderamente asumir el reto. No solamente es lo que pienso, lo que creo que se puede hacer, sino una convicción delante de Dios de rodillas diciéndole, Señor, aquí está mi vida para poder hacer lo que hay que hacer. Dame gracia, dame favor. Nehemías puso a disposición de Dios el puesto que tenía, los contactos que tenía, el pensamiento que tenía, lo puso todo delante de Dios. Y ahí es donde parte para nosotros poder pasar de aquello que es buena intención a la acción, es postularnos delante de Dios, es dejar de lo ilusorio, dejar del pensamiento y llevarlo a manos del Señor y poner todo delante de Dios, el lugar donde me has puesto, los contactos que tengo, la idea que tengo, todo lo presento delante de Dios. Y esto cabe muy bien ahorita que como costumbre estamos cerrando un año y queremos plantear ya que viene para el próximo año. Tiene que haber una postulación de mi vida delante de Dios y en intimidad para poder nosotros generar un compromiso mayor, un compromiso mayor con Dios. Y es donde parte la vida que verdaderamente va a la acción. Es una postulación delante de nuestro Señor, y eso aprendemos de Nehemías 11. De pronto alguno no escuchó el texto, lo repito, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. No oraba solo. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia delante de aquel varón, porque yo servía al rey. Hay una postulación, dice, Señor, dame gracia, dame tu favor, yo quiero ir, yo quiero hacer las cosas. No sé en qué aspectos de la vida Dios te haya inquietado. No sé qué has visto en tu entorno que crees que hay que hacer algo. No sé qué hay en tu corazón aún rondando. No sé porque puede estarme viendo muchas personas o una sola persona el que necesite este mensaje. Lo que debe haber para pasar a la acción es una postulación de rodillas delante de Dios. Decirle, Señor, como dice aquel texto, heme aquí. Como dice el Señor, yo quiero ir. Señor, úsame como profesor para enseñar esto, úsame para tal cosa, úsame, es poner delante de Dios las cosas. Entonces, lo primero que debe haber para una acción es una postulación. Lo segundo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Nehemías es una preparación. No solamente es postularme delante de Dios, bueno, Señor, yo quiero y sí, pero debe haber una preparación. Y Nehemías nos habla de las preparaciones. La preparación para ir a hacer las cosas tiene que ver con que nosotros tenemos que entender a qué vamos y por qué vamos. Y aquí vemos, para nosotros poder entender
lo que vamos a hacer, tenemos que clarificar la labor y darle un tiempo a esa labor. Eso es muy importante para nosotros pasar a la acción. Si vamos a hacer algo, definamos la labor. Nehemías, Dios le permitió definir su labor, reconstruir los muros. No se proyectó a hacer más. Él pudo decir, no, yo voy a reconstruir la ciudad y a cada persona le voy a hacer esto y acá no. Él dijo, voy a reconstruir los muros. Fue muy claro, fue muy objetivo en su labor. Cuando nosotros queremos pasar a la acción, debemos ser objetivos en acción. No es que en eso que estoy viendo voy a hacer es esto. Tener claro y puntual lo que vamos a hacer. La Biblia nos muestra que Nehemías habló con el rey diciéndole que si hallaba gracia, él iba a reconstruir los muros, que él iba a hacer esa tarea. No dijo, voy a ver qué pasa, ni voy a hacer esto y esto y eso. No, una tarea, reconstruir los muros. Eso nos enseña, y más a nosotros en el Señor, a ser muy objetivos en esto de la acción. Si vamos a hacer algo, tenemos que ser decididos y puntuales en eso que nosotros vamos a hacer. Es lo que nosotros llamamos tenerla clara, tener el objetivo claro. Sé que hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo hago para tener el objetivo claro? Sencillo, cuando vemos algo que se puede hacer con una buena intención, clarifica, lo que voy a hacer es esto, definirlo, puntual, eso es lo que voy a hacer. Nehemías dijo, los muros, y a eso se dedicó. Y sobre eso vinieron otras cosas, sí, pero su fin, su objetivo fue ese, reedificar los muros, aquellos muros que se habían derribado, que han derribado los enemigos del pueblo de Dios. Y él fue alguien que definió la labor, pero segundo, le dio tiempo. Y pareciera aquí una clase de planeación, pero es bueno entender el libro de Nehemías, y es que Nehemías traza un tiempo para las cosas. Dice, este proyecto va a iniciar aquí y va a terminar aquí. Este es el tiempo que lo vamos a hacer. Y eso es mucho de lo que a nosotros nos pasa. A veces tenemos buenas intenciones, pero nos falta no solamente postularnos, sino también darle un tiempo. Decir, de tal fecha a tal fecha, esto lo va a iniciar. Esto va a iniciar acá y va a terminar acá. Las cosas que tienen sentido son cosas que le damos periodo. No son las cosas que le damos una puerta que se abre, pero no le encontramos la de cerrar. No, es un periodo. Las cosas que tienen un periodo nos permiten medirnos en el periodo y saber cómo vamos rindiendo en el periodo trazado. Nehemías traza un periodo de trabajo, y algo que me llama la atención al hablar con el rey en su preparación, Nehemías le dijo, no, es que lo que va a durar es esto y esto es el tiempo que me voy a demorar para que usted me permita. Él trabajaba, él tenía una labor, él tenía una tarea ya que hacer, pero él pide un permiso en su trabajo. Él dice, es tanto tiempo que me voy a ausentar, pido el permiso, pero tenía claro el tiempo. Para hacer la tarea, para hacer una labor, para ser persona que pase de las buenas intenciones a las acciones, debemos determinar en qué tiempo vamos a hacer esa acción, en qué fecha, qué día y hasta qué horas vamos a determinar esa tarea que de pronto va o está inquietando nuestros corazones. Y ahí podríamos nosotros ya comenzar a proyectarnos para el otro año. Pues postulo delante del Señor mi dependencia totalmente del Rey, pero también el tener claro qué voy a hacer y en qué tiempo se va o se prevé que se tiene esta tarea. Y por último, y los recursos, algo que tenemos que tener claro en la preparación son los recursos. Nehemías tuvo en cuenta qué necesitaba para hacer la tarea, y como él sabía qué necesitaba, se apropió de eso, porque él habló con el rey y le dijo que le diera cartas, y tiene que haber una preparación con términos legales, términos materiales. Todos los términos son importantes en los recursos. ¿Qué necesitas para la tarea que vas a hacer? Nada fuera de la ley.
Me encanta que Nehemías se encarga de hablar con el rey para que le dé cartas, porque él sabe que tiene que pasar diferentes provincias y él con una orden del rey podría hacer lo que necesitaba en el tema de los recursos, y los recursos son muy necesarios. Necesitamos recursos legales. Cuando hablo de los recursos legales es en los términos de lo que vamos a hacer, qué nos exigen, qué necesitamos, qué tenemos que prever para poder realizar esta tarea, y eso muchas veces nosotros lo dejamos a un lado y nos chocamos con muchas realidades cuando en proyección, y más cuando tú quieres hacer algo bueno y más para Dios, tú tienes que tener en cuenta estos recursos, los recursos materiales, cuántos necesitas, qué materiales necesitas, y es prever y prepararnos para la acción. Entonces, esto hace parte de la preparación, la labor, el tiempo, los recursos. Y termina ahora sí este proceso de llevar a la acción, que una postulación, una preparación y una puesta en marcha. ¿Cómo hacemos nosotros para poner en marcha un proyecto? ¿Cómo hacer nosotros para poner en marcha una muy buena intención? ¿Cómo poner en marcha algo que ha estado de pronto ardiendo en el corazón para hacer? Y lo primero que hizo Nehemías, dice el versículo 12, en el capítulo 2, el verso 13 al 16, dice que Nehemías, después de 3 días, recorrió el lugar. Se fue solo, no llevó a nadie, y se fue recorriendo el lugar para ver de dónde a dónde era esta gran tarea y cómo estaba el lugar verdaderamente desolado y destruido. Eso nos enseña que para poner en marcha primero tiene que haber una exploración. Debemos explorar. A veces nosotros queremos hacer algo y nos metemos a hacer las cosas sin primero vivir la etapa de la exploración. La exploración es estar en el punto donde queremos hacer las cosas. Es ir, es ponernos en el lugar donde tenemos aquella intención y ver la realidad. No que hay en la mente, no que alguien me dijo, no que escuchamos, sino verla en vivo y en directo. Ponernos en el lugar de la realidad. Tienes la postulación en tu corazón, te has rendido delante de Dios, has hecho una gran tarea en preparación, ahora ve y te necesitamos ir y ponernos en el lugar, explorar el lugar. Mirar el lugar, identificar el lugar donde sabemos que Dios puede hacer algo. Y es no decirle a nadie, no alarmar a nadie, no es de orgullo, yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto. No, Nehemías calla. Y en ese silencio explora el lugar, reconoce el lugar y ve la realidad de lo que hay que hacer. Es donde él se pone en posición del lugar donde Dios lo puede usar, donde Dios puede hacer algo. Nunca nosotros vamos a poder tener una acción o una muy buena acción si primero no conocemos el lugar donde ésta se va a realizar, si no hemos ido primero a explorar y a conocer lo que debemos hacer y los puntos que se deben realizar. Y Nehemías hace esta tarea muy clara de exploración. Es un espacio dado en lo personal, en lo íntimo, delante de Dios, donde se aprende a reconocer aquellas cosas. No es de hablar, no es de postear, no es de mostrar en el celular. Eso dice, la Biblia es muy clara. A veces para la buena acción tenemos que esconder la mano derecha y la izquierda. Como dice el Señor, que no sepa tu mano derecha lo que va a hacer tu mano izquierda. Hay un momento de silencio, hay un momento de secreto, hay un momento de intimidad en Dios donde no se dice, pero tú estás explorando y estás caminando. La puesta en marcha necesita una organización. Nehemías no parte a reconstruir el muro desordenadamente, no, con orden. Dios lo motiva, Dios le permite a Nehemías ver la necesidad, el Señor comienza a usar a Nehemías y la intención
de Nehemías comienza a mover a otros y a otros y a otros y a otros. Y ese mover, Nehemías no lo usó para sus egos, no lo usó para su gloria, sino para una organización. Y en la organización, él también se metió en el área de responsabilidad que tocaba. Sabía que no podría cubrir todo, pero confió en que él podía, en que los sacerdotes cubrían una parte y reconstruían con sus familias, y así cada familia del pueblo se fue sumando y fue ubicándolos en los diferentes sectores importantes para ellos, cercanos a ellos, de relevancia para ellos, de protección para ellos, y comenzaron cada uno a construir. Y Nehemías, lo que Dios lo usó para poner en marcha fue una organización. Nosotros tenemos que ser organizados en una puesta en marcha. Organizados es saber de qué a punto vamos a iniciar y cuál va a ser nuestra responsabilidad en esa gran misión y en esa gran tarea que Dios nos ha colocado. Importantísimo tener en cuenta para indagar y profundizar sobre ello y poder nosotros analizarlo en nuestras vidas ahorita que comienza un cierre de año, que falta todavía un buen tiempo, pero que vale la pena comenzar a indagar en Dios. Señor, cuando esté en el punto, ayúdame a ser organizado, ayúdame a no hacer las cosas en desorden, y no sabemos por dónde se inicia, no sabemos dónde se termina, no sabemos quién responde, por qué no. La organización nos ayuda a tener un inicio, un fin, y indagar y dar responsabilidades y asumir responsabilidades, que fue un acto de Nehemías. Y termina hablando con algo muy interesante, y es la continuidad. Cuando nosotros tenemos buenas intenciones, estas no deben carecer de continuidad. La continuidad es necesaria. Es aquello que nos permite perseverar en medio de lo que estamos haciendo. Es donde todo lo que damos inicio, vamos a luchar por darle el fin. Y para la continuidad necesitamos algo muy interesante. Nosotros necesitamos nuestra dependencia total de Dios. O sea, si yo quiero que un proyecto tenga continuidad en medio de lo que estamos haciendo, debe haber una total dependencia a Dios. Nehemías oraba al Señor para que Él fuera la fortaleza de él y del pueblo en medio de las realidades que se van a vivir, porque cuando hay puesta en marcha va a haber oposición, va a haber diferentes cosas que se van a levantar, no todo va a ser fácil, van a haber cosas difíciles. Nehemías enfrentó enemigos, enfrentó momentos adversos, pero él dio continuidad por su vida de devoción a Dios, dependía de Dios, pero también tiene que haber esfuerzo. Yo creo en el esfuerzo, la Biblia nos habla del esfuerzo. Y Nehemías invita al pueblo a esforzarse. Sabían que la única manera en que ellos podían reconstruir los muros, dependiendo del Señor, es llevar la oración a la acción, porque ellos oraban y actuaban. Señor, necesitamos de ti, pero iban y hacían su tarea. Hay que esforzarnos, hay que hacer las cosas un poco más allá. Yo creo que para poder llegar a ser unas personas el día de mañana, que nuestra vida sea de bendición, tiene que partir del esfuerzo, y este pueblo fue esforzado en medio de lo que hacían, y no solamente esforzado, sino también valiente. ¿Se acuerdan de aquella palabra que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Parece que el esfuerzo tiene que ir ligado de valentía, es decir, lo que tengo que hacer más la capacidad de defender lo que hago. Eso es lo que Nehemías nos enseña. Yo tengo que esforzarme, pero también defenderlo, y no en mis fuerzas. Sabemos que Dios nos da las fuerzas y Dios nos da la victoria, pero ahí estamos en el esfuerzo y en la valentía, dos cosas que van de la mano. Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Acá vemos a un pueblo que se esforzaba construyendo, pero tenía una espada en la otra mano. El esfuerzo y la valentía nos ayudan en la continuidad, y eso es lo que
prácticamente nos enseña en primera instancia Nehemías. Hay mucho por aprender de ahí, porque más adelante vamos a ver la construcción, la consagración, lo importante de la palabra, lo importante de la adoración. Son cosas que van más allá en el propósito de restablecer más una nación como el pueblo de Dios. Aquí nosotros podemos también asumir lo que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor Jesús vino a darnos propósito. Nuestro Salvador vino a darnos propósito. Él vino a que nosotros pudiéramos estar en Él y caminar con Él y hacer su voluntad. Y Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es una invitación de seguir a Jesús, hay una invitación de estar con Él. Y sabemos que Él a todos nosotros nos tiene para grandes cosas en Él. Cuando hablo de grandes cosas, no es aquel pensamiento orgulloso de que yo voy a ser grande. No, hacer grandes cosas para Él es que lo que yo haga engrandezca su nombre y que dé gloria a Dios para otras, para que otros den gloria a Dios. Esas son cosas grandes, que otro le dé gloria y la honra y glorifique el nombre del Señor. Por eso podríamos nosotros cerrar esta enseñanza de la buena intención a la acción con la siguiente. Dice, las buenas intenciones, para hacer de buenas intenciones acciones, tenemos que convertirnos en protagonistas con la ayuda de Dios. Si las buenas intenciones queremos hacer un protagonismo debo asumir. Si yo quiero que pase algo, tengo que asumir un protagonismo, pero un protagonismo en la mano de Dios. Es decir, es un protagonista que solo muestra a Dios. Si yo quiero pasar de la buena intención a la acción, debo asumir un protagonismo. Y esto se asume, obviamente, postulándome delante del Señor, preparándome con una puesta en marcha. Y esto es un inicio interesante del libro de Nehemías para poder nosotros caminar en la voluntad de Dios. Queremos pasar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a sacarnos de muerte a vida y de vida en abundancia. Pero es una vida que debemos darle un provecho en Cristo. Dios, la vida que nos da el Señor, es una vida para darle un provecho en Él. Es para que nos use según su misericordia y voluntad. Basta ya de que tengamos en el corazón solo buenas intenciones. Este mundo necesita buenas acciones. Hay que levantar los muros de reconciliación de la familia. Hay que levantar los muros de amor en el hogar. Hay que levantar los muros de respeto en nuestros jóvenes. Hay que levantar los muros de confianza en lo que Dios quiere hacer. Hay que restablecer muchos muros en nuestra sociedad, la fe en Dios, el saber que Dios obra. Hay que restablecer muchos muros, pero necesita tu protagonismo y mi protagonismo. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado para poder mostrar su gloria y su nombre en una nación que lo necesita, en un mundo que lo necesita. Y hay un llamado a hacer eso. No necesitamos a veces que vengan y nos digan qué hay que hacer. Solo a veces Dios inquieta en el corazón y podemos decirle, Dios, aquí estamos para hacer tu buena voluntad. Gloria a Dios al que recibe un llamado, una visión. Gloria a Dios al que viene una palabra profética que motiva su vida en un proyecto en Dios. Gloria a Dios por eso, pero también gloria a Dios por ti. De pronto no has recibido nada de eso, pero Dios te está inquietando algo y es donde tú dices, Señor, heme aquí, de pronto puedo servirte para hacer algo. Y qué lindo poder nosotros servir a nuestro Señor. Por eso vamos a orar, y quiero orar por aquellos que quieren asumir un protagonismo en sus vidas de la mano del Señor en el cierre de este año y en el inicio del que viene. Que basta ya de proyectar cosas que quedan en el papel y pasarlas a la realidad. Basta ya de cosas que dices y va a pasar y nunca pasa nada. No, es hora de ponerle a esto, como decimos en mi país, es hora de ponerle piecitos a eso y ponerlo a marchar en las manos del Señor. Y yo sé que Dios nos va a ayudar a pasar a la acción. Oramos al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por tu bendita palabra, una palabra de bendición. Gracias por este libro hermoso, Nehemías. Qué lindo, Señor, ver que tú levantas a personas con buenas intenciones, pero que no se queda en la buena intención, sino que va en la acción.
Qué buena intención era ayudar a tu pueblo, pero qué lindo el verlo ayudado. Qué buena intención querer ayudar a la gente, pero lo más lindo es ayudarla. Qué buena intención querer darle alimento al necesitado, pero qué lindo es haberle dado alimento al necesitado. Necesitamos pasar de la intención a la acción en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Y hoy tu Espíritu Santo nos ha traído a memoria esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo fue de acciones. La palabra dice los hechos y dichos de Jesús. Nuestro Señor fue alguien de buenas intenciones y muy buenas acciones. Señor, ayúdanos a ser modelo de nuestro Señor en este mundo, a mostrarte a través de lo que hacemos. Señor, que todo lo que de pronto vemos que hay que hacer, ayúdanos a asumir un protagonismo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a enfocarnos en ti y levanta a tu pueblo, Dios, en el mundo entero a ser protagonista en tus manos de lo que tú quieres hacer. De hacer cosas grandes, no para el orgullo y grandeza de nosotros, sino para que digan que tú eres grande y tu nombre sea glorificado. Hoy nos humillamos en tu presencia y decimos como decía Nehemías, si ha llegado hoy nuestra oración a ti, si te place a ti, Señor, usarnos, úsanos, Dios. Dile, Señor, úsame según tu misericordia. Úsame según tu voluntad. Lo que tú has puesto, el lugar, los contactos que tengo, todo lo pongo en tus manos para que tú hagas algo en medio de este mundo que te necesita. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y muchas gracias a usted que se conectó en el en vivo. Dios le bendiga. Si esta palabra fue de bendición, consérvela en su corazón, llévela a una realidad. Si necesita oración, usted que nos escucha puede escribirnos y ahí vamos a estar orando por ustedes. Gracias por los que se conectan, gracias por los que ven este diferido, pero también a todos los que nos ven por YouTube cuando sale el estudio. Gracias, Dios les bendiga y estamos para servirle. Un saludo de parte de nuestros pastores David y nuestra pastora Marisol Moxán. A todos ustedes un abrazo familiar. Les esperamos en nuestra iglesia los domingos 9 y 11 de la mañana y los miércoles 7 y 30 este tiempo de adoración y de estudio que va a ser de bendición para todos. Que despide Fabián Andrés Pedraza, un placer haber estado con ustedes. Bendiciones.